Hola jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema pH. ¿Qué es pH? pH es potencial de hidrógeno. Em, el potencial de hidrógeno se define como el antilogaritmo negativo, antilogaritmo negativo de la concentración de iones hidróneos. Los iones hidróneos están representados por el H3O y le ponemos aquí pues este más para representar que es el ion hidróneo. Entonces, pH es el antilogaritmo negativo de la concentración de los iones hidróneo. Ustedes han escuchado pues, que hay una escala de pH. Esa escala va del 0 hasta el 14. Va del 0 al 14. Y hay un punto medio. ¿Cuál es el punto medio del 0 al 14? Pues el punto medio es el 7, ¿no? Entonces, el pH, ¿sale? Se mide del 0 al 14 y el punto medio es el 7. Fíjense, el punto medio se dice que es el punto neutro. ¿Qué significa neutro? Pues que no es ni de aquí ni de allá, es decir, no está ni de este lado ni de este lado. Se encuentra en un punto neutro que es el del medio. Entonces, la escala de pH se divide en dos. Una parte que se encuentra a la izquierda y otra a la derecha. La parte que se encuentra a la izquierda va a ser la parte donde van a estar los pHs de las sustancias que son ácidas. Entonces aquí yo le pongo ácidos del lado izquierdo y del lado derecho, pues van a estar las bases, que es lo contrario a los ácidos, o sí, le vamos a poner bases, o las sustancias que también son alcalinas, ¿sí? Alcalinas y bases es lo mismo, ¿no? Entonces, el pH va de 0 a 14, de 0 a 6.9 tenemos pHs ácidos, y de 7.1 a 14 tenemos los pHs de las sustancias que son bases o alcalinos. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes son ácidos? Pues las sustancias nosotros vimos en la actividad pasada que tenían ciertas características. Por ejemplo, que tenían un sabor agrio. El jugo de un limón es ácido. ¿Por qué? Porque tenemos ese sabor agrio. ¿Sí? ¿Y qué sustancia es la que está presente en el jugo de limón? Pues el ácido cítrico. ¿Va? Entonces, si nosotros midiéramos el pH, pues lo tendríamos entre 0 y 6.9. Ahora, ¿qué sustancias son alcalinas? Leímos ahí que tenían un sabor amargo y tenían también otras cualidades. El agua de mar, nosotros si le medimos el pH va a estar por este lado. El amoníaco, obviamente, pues no lo vamos a probar, ¿verdad? Porque pues es tóxico, ¿verdad? Corrosivo. Pero si nosotros midiéramos el pH también se encontraría de este lado. ¿Sale? Y neutro, ¿quién tiene un pH neutro? El agua. El agua tiene un pH neutro. El jabón también, ¿no? Hay un jabón que venden como jabón neutro. Si nosotros le medimos el pH, pues debe ser este. ¿Sí? Si no, de lo contrario, pues no debería llamarse jabón neutro. ¿Sí? Entonces, tenemos ácidos y bases. Si está de la izquierda, son ácidos, y si está a la derecha, del 7 obviamente, son bases. Tenemos también lo que son ácidos fuertes y ácidos débiles. Entre más a la izquierda estén, es decir, entre menor sea el valor numérico, significa que la sustancia es más ácida. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si es un ácido fuerte o un ácido débil? Fácil, vamos a dividir el 0 y el 7 a la mitad. ¿Quién tendríamos aquí? Tendríamos al 3.5. ¿Sí? Si el pH de la sustancia que voy a medir se encuentra del 3.5, significa que es un ácido fuerte, fuerte. Pero si se encuentra del lado derecho, es decir, más pegado al pH neutro, significa que es un ácido débil. ¿Sí? Y del otro lado, pues vamos a tener lo mismo. ¿Sí? Quien se encuentre más cerca del 7, pues va a ser débil. Pero primero, antes que nada, pues vamos a dividir entre dos la escala, ¿no? La escala del 7 al 14. Quien se encuentra en medio del 7 al 14, pues vamos a tener aquí al 10.5. Entonces,
tengo aquí el 10.5, que es la mitad, entre 7 y 14. Entonces, si yo tengo una base más pegada al neutro, al 7, va a ser una base débil. Base débil. Pero si la base se encuentra más a la derecha, es decir, más pegada al 14, ¿sale? Entonces significa que va a ser una base fuerte, ¿sale? Entonces, tenemos ahorita, pues esto, ¿no? Que tenemos una escala de pH que va del 0 al 14, que el punto medio es el punto neutro, el pH neutro, y es el 7, que de 0 a 6.9 tenemos el pH de los ácidos, de 7.1 a 14 tenemos el pH de los alcalinos. Y podemos decir que los ácidos fuertes van a estar de 0 a 3.5 y que de 3.6 a 6.9 van a estar el pH de los ácidos débiles. Tenemos que de 7.1 a 10.5 tenemos a las bases débiles. Y que de 10.6 a 14, pues tenemos el pH de las bases fuertes. ¿Sale? Ahora bien, dice aquí que el pH es el antilogaritmo negativo de la concentración de los iones hidronio. Vamos a explicar de dónde salen estos iones hidronio. En la actividad pasada, ustedes vieron la definición de los ácidos, pues de varios ahí científicos, ¿verdad? Y uno de ellos fue Lewis, y él decía que un ácido era una sustancia que contiene al menos un átomo que es capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado. Una manera también más fácil de entender esa definición del ácido de Lewis es aquella sustancia, ¿sabe? Entonces tenemos el ácido de Lewis. Es una sustancia que combinada o en contacto con agua, es decir, una sustancia yo le agrego agua, ¿y qué va a pasar con esa sustancia? Se va a disociar en un ion hidronio, ¿sale? Entonces, este es el ion hidronio. Y pues otra sustancia que va a tener un signo negativo porque pues va a ser un anión, ¿verdad? Entonces tenemos un ion, que es un catión y un anión. Entonces, Lewis dice eso, que es cualquier sustancia que disuelta en agua, pues va a producir iones hidronio. Y vamos a poner aquí el ejemplo. Tenemos aquí al ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho también cuando vimos la actividad de peso equivalente que los ácidos siempre empiezan con H, ¿no? Entonces ya esa es pues una pista, ¿no? Para saber si es un ácido o no. Entonces tenemos el ácido clorhídrico, dice Lewis, que tiene que estar en contacto con agua, es decir, nosotros disolvemos ácido clorhídrico en agua, tenemos la solución, ¿y qué va a pasar allá adentro? Allá adentro lo que va a pasar es que se va a generar el ion hidronio se va a generar, ¿y qué va a pasar? Pues va a quedar el cloro solo formando un anión. Explicamos esto con la estructura de Lewis. ¿Se acuerdan que vimos la estructura de Lewis en química 1? ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí al hidrógeno. ¿Sí lo ven? Tengo aquí el hidrógeno tiene un electrón, tiene un solo electrón y está pegado al cloro. El cloro tiene 7 electrones porque se encuentra en el grupo 7A. Entonces los voy a representar con una cruz. Ahí están 2, ahí están 4, ahí están 6 y aquí está otro. Este es el enlace por el cual forman pues el ácido clorhídrico, ¿no? Acuérdense que el enlace siempre está representado por un par de electrones. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto en contacto con el agua? Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿vale? Entonces, pues yo le pongo aquí sus 2 electrones de valencia. Aquí van otros 2. Y aquí van otros 2. ¿Y qué pasa? Pues aquí va a estar el hidrógeno y aquí va a estar otro hidrógeno. Entonces este es el enlace y ese es el agua, ¿no? Ok, ¿qué pasa cuando yo lo pongo en contacto con agua? Fíjense qué es lo que va a pasar aquí. El hidrógeno se va a separar del cloro, el cloro va a quedar solo, ¿sale? El hidrógeno se lleva esos 2 electrones consigo mismo y se va a unir ¿a quién? Se va a unir a la molécula de agua. Es decir, si la molécula de agua tenía únicamente 2 átomos de hidrógeno, ¿cuántos va a tener?
pues va a tener 3 y va a quedar de la siguiente manera. Tenemos aquí están los átomos de hidrógeno, ¿vale? Aquí está cada uno aportando un electrón. ¿Y qué pasa con el oxígeno? El oxígeno, en lugar de tener sus 6 pares de electrones, se va a quedar únicamente con 5. Con 5 electrones. ¿Sí los ven? 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Y este es el ion hidronio. Y de este otro lado, pues vamos a tener al cloro. El cloro, ¿se acuerdan? Les dije yo que este par de electrones, este se lo llevó este hidrógeno junto con el agua, formando esto. Entonces, aquí tendríamos un par de electrones que sobraría. ¿A quién se los va a dar? Pues se los va a dar al cloro. Entonces, acá el cloro quedaría, en lugar de con 7 electrones, quedaría con 8. O sea, tiene uno de más. ¿Qué significa? Pues que lo puede perder en cualquier momento y por eso tiene el signo negativo. ¿Por qué? Porque tiende a perder electrones y acá tiende a ganar electrones. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, un ácido, cualquier sustancia que yo la mezcle con agua va a generar iones hidronio. ¿Sale? Entonces, de ahí viene la definición del pH. El pH es el antiguo logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio. ¿Sale? Hidronio, acuérdense, es el H3O. Entonces, de ahí yo tengo una fórmula que dice que el pH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración. La concentración siempre se va a representar entre corchetes de los iones hidronio. ¿Sale? Entonces tengo esta fórmula. pH es igual a menos logaritmo de iones hidronio. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo, en resumen, tenemos la definición de pH, que lo podemos resumir en esta fórmula. pH es igual a antilogaritmo. ¿Por qué anti? Por el signo negativo. ¿Sale? El signo negativo significa antilogaritmo. Antilogaritmo de la concentración de los iones hidronio que está representado por el H3O entre corchetes con el más aquí. ¿Por qué el más? Porque acuérdense que puede recibir electrones. ¿Sale? Entonces, ese es el pH. Y la escala de pH dijimos que va de 0 a 14, que el punto medio es el 7, que es el punto neutro, es el pH neutro. Dijimos que los ácidos fuertes van de 0 a 3.5, los débiles de 3.6 a 6.9, las bases débiles van de 7.1 a 10.5 y las bases fuertes de 10.6 a 14. ¿Sale? Ejemplos de ácidos, pues dijimos el jugo de naranja, el jugo de limón, todos los cítricos tienen ácido cítrico, entonces estarían de este lado. Y de este lado pues tenemos el agua de mar, tenemos también el amoníaco, ¿sale? Estarían de este lado en los alcalinos, la sosa cáustica estaría de este lado. Y en neutro, ¿a quién tenemos? Pues dijimos que al agua, ¿no? El agua es el más importante de ellos. Y también fluidos corporales humanos, ¿no? Por ejemplo, la sangre, la orina, deben de estar en 7. Si no están en 7, pues significa que ahí hay algún problema fisiológico en la salud o etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es lo que es el pH.